Señor, gracias por esta mañana, gracias por ti, gracias por un año nuevo de vida, gracias que podemos arrancar de vuelta, no solamente ahora, que es un año nuevo, sino todos los días, en realidad cada momento del día. Tus misericordias no son nuevas cada mañana, son nuevas a cada instante. Así que gracias por ti. Ayúdanos a correr hacia ti, no de ti. No huir, sino acercarnos, enternecer nuestro corazón esta mañana para ser edificados y a la vez crecer en todo sentido, Señor. En un sentido intelectual, volitivo, emocional, pero que de alguna u otra forma llegues a los afectos más profundos de nuestro ser, Señor. Danos la gracia para tener hambre y sensibilidad de estudiantes y a mí la habilidad para poder comunicar conceptos de una forma que sea clara y edificante para todos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos mirando. Todo el mundo tiene sus hojas, ¿no? Nos quedó mirar un pedacito más de la última clase, de la regla número 3. Estábamos hablando de 5 reglas diferentes respecto a cómo interpretar un texto. Y la última clase vimos la regla de tener en cuenta el contexto cultural. Hablamos un poquito acerca de qué es la cultura y cómo la cultura influye. Por un lado, nuestra propia cultura influye en la manera en la que interpretamos el texto, pero quizá lo más importante que fue lo que hablamos es cómo la cultura del siglo I o X antes de Cristo, etc., influye y cuán necesario es entender esa cultura para poder interpretar correctamente un texto. Entonces, lo último que yo les dije, el último lugar donde quedamos fue intentar mirar cómo determinar si un pasaje está limitado culturalmente o si debemos aplicarlo en la actualidad. ¿Sí? Entonces, yo diría lo siguiente, yo les voy a dar un listado de preguntas, filtro, simples, son preguntas bastante simples, bastante generales, pero que a la vez los puede ayudar en pasajes un poquito más conflictivos y a la vez les puede dar por lo menos un modelo de decir, vale, por lo menos estas preguntas, hay más, no es lo único. Esto es un panorama general. Los que están haciendo la clase, evidentemente, están estudiando libros, leyendo y profundizando mucho más de ciertas cosas que yo miro acá de forma muy general. ¿Sí? Entonces, si no estás tomando la clase como tal, mi consejo es que lea los libros que yo recomendé al principio que te ayudan, porque yo lo que estoy haciendo es compartiendo un esqueleto muy rápido de cómo hacer esto, dándoles patrones y después un libro que lees en casa y dices, esto me da muchísima más información sobre lo que yo estoy mirando, si no, no terminamos más. ¿Sí? Entonces, yo le voy a dar algunos patrones, algunas preguntas, perdón, para determinar esto. Primero les digo esto, tenemos que asumir que la mayoría de las enseñanzas o prácticas de la Biblia son aplicables actualmente. ¿Sí? A menos que, y ahí va mi primera pregunta, ¿se encuentra esta enseñanza o práctica restringida por el contexto del pasaje en el que aparece? Lo digo, pregunto de vuelta. ¿Se encuentra restringida? Estoy estudiando un pasaje cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. Y veo que hay una enseñanza en este pasaje. ¿Sí? ¿Se encuentra esta enseñanza o práctica restringida por el contexto? Es decir, cuando yo miro algo que yo digo, ¿esto es cultural? ¿Esto aplica solamente a ese momento o aplica a todos los creyentes de todos los países en todas las épocas? Eso es lo que estamos tratando de definir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el contexto de este versículo me dice a mí respecto a esto? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Vayan a 2 Timoteo 4. Esto para mí, por lo menos, es bastante fácil. Arranquemos con un ejemplo fácil. 2 Timoteo 4, versículo 13. ¿Qué dice? Cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos.
Vale, ¿quién habla? Vamos a hacer las preguntas de observación. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué? ¿Quién habla? ¿A quién? A Timoteo, muy bien. ¿El contexto en el que está hablando Pablo a Timoteo cuál es? Muy bien, él está en la cárcel, exactamente. ¿Y él qué le dice? ¿Qué es lo que le dice? O sea, cuando tú vengas a visitarme a mí, le da un encargo. Le da un encargo. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Enseña este pasaje el principio universal que aplica a todas las culturas, en todos los contextos, de que un cristiano debe ser servicial? Voy a volver a repetirlo. Es la pregunta, es la intención original. A ver, recuerden esto. Ustedes tienen que salir de aquí y venirse aquí y decir, ¿qué está pensando el autor? ¿Es la intención original del autor enseñar a todos los cristianos en todas las épocas, en todos los tiempos, la necesidad de ser servicial los unos con los otros? ¿Jorge? No. Simplemente le está dando un encargo personal. Esto es algo personal. Pablo está diciendo, mira, yo estoy acá en esta situación, me hace falta mi capa y me hace falta mi pergamino. Por favor, ¿me lo traes? No hay una intención en el autor, el contexto me está indicando, lo vamos a ver después cuando estudiemos las epístolas. Quizá en la próxima clase, no vamos a llegar hoy. Pero cuando uno estudia las epístolas tienen 3 partes. Una introducción, un cuerpo y una conclusión o saludos. En los saludos de la carta son personales. Todas las epístolas empiezan y terminan de la misma forma. Y esos saludos tienen este tipo de encargo. Saluda a Evodia, Síntique, saluda a este, saluda al otro. Son saludos que está haciendo. No está enseñando todos los creyentes, saludaos. Cada vez que os encontréis, decid gracia y paz a vosotros. Y si no hacéis esto, pues no estás cumpliendo con el principio. Esto es algo que está limitado al contexto. Pablo está en un contexto específico, Timoteo está en otra ciudad, Pablo se olvidó una capa y quiere leer unos libros que no tiene y le dice, mira, por favor, tráemelos. Está limitado a ese contexto específico. ¿Por qué? Porque el contexto del pasaje es el final de una carta, de una epístola, que la epístola se escribe de esa forma. Introducción, cuerpo y conclusión. Y en la conclusión uno hace este tipo de cosas. Indica o pide favores o cuestiones puntuales. Esto es una práctica de cómo se escribía una carta. ¿Se entiende? Vale. Otro ejemplo. Miren, si esto no fuese así, es un buen ejemplo. Si esto no fuese así, tendríamos que ser católicos. Miren, Juan 19, vayan a Juan 19. Versículo 23. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomaron también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino que echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. Vale. Acá hay una enseñanza muy clara. Jesús le está diciendo al apóstol Juan, esta es tu mamá, y a la mamá le está diciendo, este es tu hijo. Si esto no está restringido al contexto, entonces adoremos a María y digámosle madre.
Esto claramente, cuando ustedes leen el pasaje, está, a ver, vamos a ponernos en situación. Este hombre está siendo crucificado, ve a su madre, ve a su discípulo, que es su discípulo favorito, entre paréntesis, porque el texto lo aclara, y le dice, un momento, y no solamente, miren el versículo 27, he ahí tu madre, y miren la consecuencia de eso. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su propia casa. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice esto? Culturalmente, ¿por qué dice esto? ¿Quiénes se tienen que ocupar de los hijos en la antigüedad? Perdón, les di la respuesta. ¿Quiénes se tienen que ocupar de los padres? Los hijos. No hay retiro. No hay jubilación en ese momento. No existe el concepto de jubilación. Entonces Jesús se está ocupando de... ¿Quién se va a ocupar de mi madre? Ahora que yo no voy a estar, ¿quién se va a ocupar de ella? Está cumpliendo un mandamiento Jesús, de honrar a su padre y a su madre. Y lo que está diciendo es... Tú tienes que cuidar a mi mamá y por favor, tratalo a él como si fuera yo. Y claramente el texto me dice, no hay ninguna indicación en el texto, o no sé, yo estoy ciego, que diga, y este es un principio que aplica a todos los creyentes. ¿Hay algo en el pasaje que me indique a mí que esto es una verdad que aplica a todos los creyentes en todas las épocas, en todo momento? Esa enseñanza, ese mandato, se limita al apóstol Juan, de la misma forma que el mandato de traer la capa se limita a Timoteo. El contexto lo exige de esa forma. Si eso no fuese así, empezamos a alegorizar. Eso es alegorizar. Estamos alegorizando, estamos haciendo esto, sacando una enseñanza que no era la intención original, ni de Juan, ni de Jesús. Que María fuera la madre de todos los creyentes. ¿Lo ven? ¿Ahora tiene más sentido lo otro? Si no, seamos católicos. Pero no hay nada en el contexto que a mí me diga, esto es un principio universal. ¿Sí? Vale, segunda pregunta que puede ayudar. ¿Existe una revelación posterior que la haga que la haga inadmisible? Es decir, leemos una enseñanza, X, cualquiera, que las hay y muchas, pero luego seguimos leyendo la Biblia y hay otras enseñanzas que vienen después que cancelan esa primera enseñanza. Por lo tanto, ya está restringida a ese contexto en particular y no aplica a nosotros. Dígame un caso típico y el más importante y el más fácil. Ahí está. ¿Alguno de ustedes alguna vez sacrificó un pajarito, un cerdo, un animal sin, ¿cómo se llama? Sin defecto? ¿Alguno de ustedes hizo una peregrinación a Jerusalén? Pero si esto es un mandamiento. ¿Por qué no lo hicieron? Porque Cristo, hay una revelación posterior que indica que ya no es necesario cumplir con todos esos mandamientos y con todo el listado de sacrificios que nos imponen en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro máximo sacrificio. Si hubiéramos vivido antes de Cristo, tendríamos que estar haciendo eso todavía. ¿Lo ven? Está restringida a ese contexto esa enseñanza. Todas esas enseñanzas. Vale. Tercera pregunta. ¿Entra en conflicto con otras partes de la Biblia? Vamos a ver esto más cuando miremos el aspecto teológico. Pero por lo menos para tenerlo en cuenta aquí. ¿Entra en conflicto con otras partes de la Biblia? Es decir, si hay una enseñanza puntual que yo estoy leyendo y digo, pero esto contradice todo lo que yo sé respecto a toda la Biblia, es necesario frenarme y considerarlo. ¿Sí? Cuarta. ¿Cuál era el propósito de la práctica o enseñanza cultural en el siglo en el que fue dicho? Por ejemplo, no lo vamos a mirar porque no vamos a tener tiempo. No que no vamos a tener tiempo. 1 Corintios 11, cuando habla acerca del velo, yo voy a leer un versículo solamente. Es un pasaje largo. Pero, por ejemplo, el velo. Ninguna de las mujeres que están acá tiene el velo puesto, ni ahora ni en el culto. En la reunión, cuando tenemos una reunión. ¿Por qué no usan el velo cuando el texto claramente dice que la mujer en la congregación tiene que usar un velo? ¿Y cómo sé yo que esa enseñanza estaba restringida al contexto cultural? Lo que tengo que hacer es entender
¿cuál era el propósito del uso del velo? Es decir, ¿cuál era el propósito de esta práctica cultural de ponerse un velo? ¿Cuál era? Sí, sí, pero ¿cuál era el propósito? ¿Cubrir el pelo para qué? Para honrar a su esposo. Muy bien. Para honrar a su esposo y mostrar qué. Exactamente. El propósito era mostrar su misión pública. Claro, por supuesto. Se está riendo. No, se está riendo. No, bueno, es que se está riendo. Mostrar su misión pública. Ah. Versículo 11:10. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre su cabeza. Vale. ¿Cuál era el propósito de la práctica cultural en ese momento? Pregunta número 5. ¿Tiene esa práctica cultural el mismo significado hoy? Es decir, si yo me pongo un velo en la cabeza, ¿estoy comunicando una actitud de sumisión hacia mi marido? No, no tiene esa práctica cultural hoy. No comunica nada si tengo un velo en la cabeza. Hay muchas mujeres que se ponen... Es más, lo más probable es que comunique que tenés cáncer, porque te pones un velo, una especie de velo, ¿no?, en la cabeza. ¿Comunica eso hoy? No está comunicando nada. Vale. La pregunta es, ¿hay algún principio universal que enseñe esa práctica que sí debería ser aplicado hoy? Si hay un principio universal que yo tengo que extraer de aquí, vale, la práctica no la hacemos más, pero ¿cuál es el principio que extraemos de esta práctica? Lo dijo Jorge, ¿eh? No lo he escuchado, claro. Que la mujer debe estar sometida a su marido. Sí, exactamente, es el principio universal que aplica a todas las culturas, en todos los tiempos, en todo momento, aunque no nos guste, y aunque en España en el siglo XXI eso sea una aberración a nivel cultural, ¿vale? En esa cultura no era una aberración, en esta cultura sí, ¿vale? Pero ¿cuál es el principio? ¿Vale? Si yo entiendo ese principio, la pregunta que tengo que hacerme ahora es, ¿cómo debería ser ese principio aplicado hoy? Bueno, vamos a leer un pasaje. Vayan a 1 Pedro 3. Leo. Asimismo vosotras mujeres, versículo 1, estad sujetas a vuestros maridos. Vale, ahora el que escribe es Pedro, para que no vean que era Pablo solamente esto, ¿no? Habla del aspecto de la sujeción. De paréntesis, todos estamos bajo sumisión, ¿no? O sea, es una palabra que la cultura de hoy odia cuando nosotros, como creyentes, deberíamos ensalzar ese concepto. Porque Cristo fue así. Cristo vivió sometido al Padre. Y la gente bromea, y hoy, bueno, antes se bromeaba, ahora se rechaza con furia ese concepto a nivel cultural. Y nosotros debemos vivir ese concepto y abrazarlo con pasión, con deleite y con amor. Cristo, nuestro mayor modelo de vida, nuestro Dios, vivió y vive de esa forma. Una constante sumisión eterna al Padre. ¿Por qué tengo yo que pensar que eso es denigrante? Yo tengo autoridad. Yo hoy tengo una autoridad. Se llama Mike Shear, mi autoridad. Yo estoy bajo su misión. Bajo su misión y bajo su misión. Las dos cosas en este caso. Bajo la misma misión, la misma agencia misionera, pero bajo su misión. Yo voluntariamente me sujeto a Él. Voluntariamente, no tengo ningún problema en hacer eso. ¿Por qué? Porque Cristo es mi modelo. No tengo ningún problema en hacer eso. Tampoco deberías tenerlo vos. Vale. Dice, para los que son desobedientes la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Podríamos ver, acá hay cosas preciosas, ¿no? Pero esencialmente lo que está diciendo es, un marido responde 1000 veces mejor al ejemplo que la palabra. Es decir, ¿querés convertir a tu marido? El principio bíblico es, viví en sumisión a Él, viví en una sumisión a Cristo,
y eso va a transformar la manera, o tiene el potencial para transformar la manera en la que tu marido te observa, te ve y te trata. Eso es lo que el pasaje está diciendo, ¿no? Vale, pero no quería frenar ahí, quería mirar lo que viene después. ¿Por qué? Porque al observar vuestra casta y respetuosa conducta, lo van a hacer al observar vuestra casta y respetuosa conducta, versículo 2. Pero esto me interesa, versículo 3. Y vuestro adorno no sea el externo. Miren, esto es algo que tenemos que definir y filtrar por todas estas preguntas, ¿sí? Peinados ostentosos. Yo veo aquí muchas mujeres que han ido a la peluquería, y hace poco. Peinados ostentosos, joyas de oro. A ver, levanten las manos. Priscila, levanta la mano. ¿No? ¿Y acá qué hay acá? No, las de oro. Son literalistas. Literalistas. Ni vestidos lujosos. Sino que sea el interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, el cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban las santas mujeres que esperaban en Dios, que estando sujetas a sus maridos. ¿Vale? ¿Está mal usar vestidos? ¿Está mal usar vestidos lujosos? ¿No? Bueno, estás contradiciendo la Biblia. Explícame por qué no. Porque la Biblia dice que está mal usar cosas de oro. Yo sé que todo el mundo acá tiene cosas de oro. Miren, yo tengo cosas de oro, anillos de oro. Ah, vale, ahora todo el mundo tiene. Que recién no tenía nadie, ahora todo el mundo tiene. Pero acá el texto dice, a ver, grupo, manada, desobediente. Aquí el texto dice, no debéis tener joyas de oro y esto es una joya de oro. Somos todos desobedientes al texto. Entonces, pregunto. Se fueron mal. ¿Qué enseña este texto? ¿Está limitado esto al contexto cultural y por qué? ¿Cómo hacemos? Pensando en estas preguntas, ¿cómo enseñarían este texto? ¿Qué es lo que este texto enseña? ¿Y por qué? Muy bien, la modestia, la sobriedad. Muy bien. Es como ante todo lo que se pasa en este mundo, es porque ni se conoce, ni se tiene en cuenta, ni se obedece el plan general de Dios para las cosas. Ni en la iglesia, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en el mundo. Si cada uno tomara su lugar, sabiendo que es parte de un conjunto que está ordenado, previsto por Dios, las cosas serían de otra manera. ¿Ok? Bueno. Pedro. Pero cuando ustedes van a un casamiento no se ponen eso. Yo he visto cuando ustedes van a un casamiento, todo el mundo va a la peluquería, se pone joya, se viste. Ah, claro. Vale. Bueno, entonces yo voy a decir una cosa. Bueno, esto es un momento especial, voy a robar algo. No aplica a este momento porque esto es un momento especial donde yo tengo una necesidad, voy a robar. Esto es un momento especial donde no aplica, donde yo me voy a someter. Esto es un momento especial donde no es un momento especial nada. ¿Cuál es el principio del texto que aplica en todas las situaciones? Porque este es el punto. No en algunas. En todas las situaciones, en todo momento, en todas las épocas. Eso es lo que yo tengo que descubrir de este texto. No decir, vale, excusarme por momentos sí, por momentos no, sino entender y decir cuál es la enseñanza que escapa al momento, al tiempo, a la cultura, al vestido, al no vestido. ¿Cuál es la enseñanza que escapa a todo esto? Y que mejor dicho que escapa, que trasciende, que está por encima de todo eso. Díganlo con sus propias palabras. Yo creo que ¿en qué dedicas más, ¿no? ¿A lo exterior o a lo interior? Realmente, que el interior realmente es tu relación con Dios, ¿no? ¿Ok? Más que para mí no está mal dedicarte al exterior, pero si te estás dedicando mucho más a eso que a tu relación con Dios. ¿Ok? Vale, un enfoque, el texto claramente muestra un enfoque en donde el enfoque principal del embellecimiento tiene que ser el embellecimiento del corazón. Muy bien, estupendo. ¿Y qué determina si esta práctica
es cultural, porque eso está claro en el texto, ¿no? Y qué no, y cómo la aplico hoy. Muy bien lo que dijiste. Ahora la primera parte. Enfoquémonos en la primera parte. Que tu identidad no sea en lo externo, sino internamente. Bien, muy bien. Generar una identidad fundamentada no en mi forma de vestir y en el buscar atraer o conquistar al otro, sino en embellecer mi corazón. Muy bien, eso es un principio universal. Excelente. Muy bien. ¿Y cómo aplica esto hoy? El principio de la primera parte, ustedes dos lo dijeron muy bien ambos, pero quizás yo usaría la palabra modestia. Si yo tuviera que identificar qué es lo que Pablo está queriendo resaltar acá, o sobriedad, como lo dijiste tú hace un ratito. ¿Qué es vestirse con modestia sin intentar utilizar mi vestimenta para conquistar al sexo opuesto? ¿Qué significa eso para mí hoy? Y eso es lo que cada uno tiene que pensar hoy. ¿Sí? Hay ciertas culturas en donde eso significa no mostrar los tobillos. Hay ciertas culturas donde eso significa no mostrar por encima de la rodilla. ¿Qué significa para mí hoy, en este contexto puntual en el que yo estoy? ¿Qué significa para mi propio corazón hoy vivir con modestia, enfocarme en embellecer mi corazón y no enfocarme en embellecer mi aspecto físico? ¿Ven? Esto es el punto. Vale, les voy a leer una listita que tengo acá. No la vamos a ir mirando, pero solamente para que la vayan pensando, por lo menos en su cabeza. Miren porque no es tan simple como uno piensa. ¿Ven? Que no es simple, ¿no? Pero por lo menos para que vayan mirando y teniendo en cuenta. ¿Y cómo interpretarías esto? Pensá. P, permanente, o sea que es un principio permanente que aplica. T, temporal. Saludarse uno a otro con un beso santo. ¿Vale? Abstenerse de comer comida sacrificada a los ídolos. Por lo menos pensar en tu cabeza. Ser bautizados. Esta es controversial, miren. Lavarse los pies los unos a los otros. Hay algunas iglesias que lo hacen literalmente. Fácil condenarlos, ¿no? Si ustedes estudian el contexto un poco, Jesús dijo, haced esto también. ¿No dijo lo mismo sobre la Santa Cena? Practicar la ordenación imponiendo las manos. Les puedo citar un versículo para cada cosa, no lo estoy haciendo por una cuestión de tiempo. ¿Y ese? ¿Temporal o permanente? Acá tengo uno. Está bueno este. Que la mujer no habla en la iglesia. Ya perdieron todas ustedes. Eso es imposible. Ni permanente ni temporal. Que tener, a ver, Hechos 3.1 dice que la iglesia primitiva tenía horas fijas para la oración. Ese es temporal. ¿Por qué? ¿Qué principios, qué lineamientos tú sigues para delimitar esto es temporal y esto no? ¿Tu gusto? No, bueno, esto no aplica a mí porque yo soy mujer y quiero hablar. ¿Y esto de las horas? Esto tampoco aplica a mí porque sí, yo no quiero. Pero esto sí aplica porque sí. No, la cena sí aplica. ¿Y esto qué principio hermenéutico utilizas para decidir esto sí y esto no? ¿Tu gusto? Si haces eso es eisegesis, ¿te acordás? Le impones el significado al texto tú. Y no estás dejando que el texto te hable y cambie tu forma de pensar, que es el objetivo de leer la Biblia. Que cambie tu forma de pensar. Romanos 12. Vale. Cantar himnos y cánticos espirituales, Efesios. Tenemos que hablarnos así entre nosotros. ¿Temporal o permanente? Abstenerse de comer sangre. ¿Quién come
Está en el Nuevo Testamento, chiquitos. Está en el Nuevo Testamento, Hechos 15. Es lo único, una de las cosas que le pide en el Concilio de Jerusalén, lo que los apóstoles le piden a todas las iglesias primitivas. No comer carne. Hechos 15:9. Qué fácil que era esto. Bueno, anda, y lee Hechos 15:9 y defendeme exegéticamente por qué tú estás libre para comer carne y eso aplica solamente a tu cultura, a esta cultura. Cuando el texto dice a todos. Sangre. Carne, el primer pecador soy yo. El primer pecador, aquí está, frente a ustedes. No jurar. No pasa nada. Está en Santiago, no en el Antiguo Testamento. Santiago 5 termina de esa forma. No juréis ni por el cielo ni por la tierra. Cristo dijo eso también, entre paréntesis. No, pero para mí ya le digo, te juro que voy a hacer esto. ¿Estás pecando o no? Ungir a los enfermos con aceite. Llamad a los ancianos ungir a los enfermos con aceite. La próxima vez que me llamas por teléfono, ya tengo mi... ¿De oliva o de trigo? De oliva, claro. Si estamos en España, obviamente. Eso, miren, bien cultural, ¿eh? Ahí está bien cultural. Que sea de oliva no vale. Predicar de a dos. Jesús dio el mandato a sus discípulos de ir y predicar de a dos. ¿Temporal o permanente? Ir a las sinagogas judías a predicar. Hechos 14:1. Primero hay que ir a las sinagogas judías a predicar. De hecho, lo mismo dice Romanos 1:16. Primero al judío. Primeramente al judío, después al griego. Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios. Para salvación de todo aquel que cree. Del judío primeramente y también del griego. Comer lo que se pongan delante de vosotros sin hacer preguntas. Desobediente vos. Sudán, sí, en Sudán. Circuncidarse. Claro. Hechos 15. Hechos 15:5. Tomar votos, hacer votos. Hechos 18:18. Ah, ¿eso qué es? ¿Tener la iglesia en casa? ¿Las iglesias en casa? ¿Orar delante de antes de comer? Lucas 24:30. ¿Orar antes de comer? ¿Decir amén al final de todas las oraciones? Amén. Miren, tengo uno muy bueno acá. Tirar suertes para decidir quiénes van a ser los líderes de la iglesia. ¿Sabe? Sale Marquitos, ¿no? Tiramos suertes y sale Marquitos. 1 año y medio. Un momento, esta es muy buena. Vender todas vuestras propiedades y traerla delante de los líderes. Ah, claro, esa no me conviene, esa es temporal. Ese es temporal, no me conviene. Vale, podría seguir diciéndole más. Pero esto es el punto, no es tan simple. Y el punto que yo quiero que entiendan es esto. ¿Cuál es tu lente hermenéutico para decidir esto sí, esto no? ¿Tu gusto? ¿Tu cultura? ¿Que vivimos en el siglo XXI y aquí la sumisión es mala palabra? Si estás haciendo eso es eisegesis. Si es tu gusto, es eisegesis. ¿Cuál es el principio hermenéutico? Es decir, ¿cuáles son los lentes que yo en el siglo XXI debo usar para interpretar este pasaje, que también debería haber usado en el siglo XII y que también debería ser usado en el siglo 32? Para que cualquier persona, en cualquier época, en cualquier tiempo, no tenga que decir, esto solamente aplicaba aquí.
No, esto aplica siempre, en todo momento y en toda época. ¿Sí? Muy bien. Esto se hizo ultra largo, porque estaba muy divertido. Regla número 4. Tener en cuenta el contexto literario de un pasaje. ¿Sí? Ahora vamos a las hojitas que teníamos ahí. Vamos a tratar de mirar, si Dios nos da gracia, de mirar por lo menos dos. Primero que nada, cómo interpretar... Esto no quiere funcionar. ¿Cómo interpretar las narraciones? Les voy a dar 5 ayudas. Primero que nada, en primer lugar, las narraciones lo que hacen es contarte una historia con el propósito de dejar una enseñanza. ¿Sí? Muchas veces esa enseñanza es implícita. No es que está, ¡pling!, ahí sale la luz enseguida. Los evangelios, o especialmente el Antiguo Testamento, narra un acontecimiento que sucedió con el propósito de dejarte una enseñanza a través de las actitudes y de las acciones, ya sean positivas o negativas, de los personajes que intervienen en esa historia. ¿Sí? Lo digo de vuelta rápido. Las narraciones cuentan una historia con el propósito de dejar una enseñanza a través de las actitudes y acciones de los personajes que intervienen en la misma. David y Betsabé me narra una historia con el propósito de dejarme una enseñanza. ¿Cuál es esa enseñanza? ¿Sí? En el tiempo que los reyes salen a la guerra. Y empieza a contar lo que pasó. Ojo, que muchas veces el personaje principal es Dios en esa narración. A veces el personaje principal es David, Josué, Caleb, quien sea, Moisés, Adán, lo que sea. Pero muchas veces el personaje principal de la historia es Dios. ¿Sí? Segundo aspecto importante. Las narraciones a menudo muestran cómo Dios se relaciona con su pueblo y con las naciones, especialmente en el Antiguo Testamento. O sea, muestra la manera en la que, la forma en la que él tendía a relacionarse. Por un lado con su pueblo elegido, con Israel, y por otro lado con los pueblos que no son su pueblo elegido, con las naciones. 3. Las narraciones contienen un principio teológico claramente observable cuando se responde a la pregunta, clave es esto, ¿por qué incluyó el autor esta historia? ¿Por qué? ¿Qué quería enseñarle a los lectores originales a través de ella? ¿Qué es lo que quería enseñarles? Tenemos fresco el libro de Jonás, ¿no? ¿Qué quería enseñarle al pueblo de Israel a través del libro de Jonás? ¿Por qué me cuenta la historia? ¿Por qué el autor incluye todo lo que incluyó? ¿Por qué el autor no simplemente dice, y Jonás fue a predicar a Nínive y la gente de Nínive se convirtió? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué dice todo el resto de cosas que vienen antes y todo el resto de cosas que vienen después? ¿Por qué me cuenta esta narración tan larga, con tanto lujo de detalles, con tantas cosas? ¿Qué es lo que el autor quiere que los lectores originales entiendan con esta narración? Porque si bien es un libro profético, es un libro narrativo en su mayoría. Y de hecho poético, es una mezcla, Jonás, tiene varias cosas. Vale. 2 más. Las narraciones rara vez incluyen en forma directa algún mandamiento explícito. Cuando vos estás leyendo una historia, no te va a decir, haz esto, haz lo otro, no peques más, o no cometas fornicación, sométete a tu marido, ama a tu mujer. No te dan mandamientos explícitos las narraciones. Es un género literario que te cuenta una historia y que te deja una enseñanza, una moraleja. ¿Sí? Por lo tanto, esto es muy importante, súper, archi, recontra importante.
Entender esto te va a ayudar a entender un montón de pasajes de la Biblia. Miren, las narraciones no son, son descriptivas, no prescriptivas. Esto es muy importante, muy importante. Les voy a explicar, les voy a dar un ejemplo. Uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia, Génesis 12. Se los leo. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, bendeciré a los que te maldigan. Bien, yo les hago una pregunta. ¿Por qué ninguno de ustedes lee Génesis 12, 1 y cumple? Esto es un mandamiento de... ¿Quién habla acá? ¿Quién es el que habla? Dios. ¿Y qué da? ¿Y qué dice ese mandamiento? Muy bien, acá los únicos obedientes somos nosotros, que nos hemos ido a nuestra tierra, pero todos los españoles que están acá sentados son unos desobedientes. Porque no han obedecido el mandamiento que dice, vete a tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. Sí, dice Gaby. Amén. ¿Por qué ese pasaje no es un mandamiento que aplica a ti y a mí? ¿Por qué no? Porque estamos en un género literario que es una narración. Me está contando una historia para dejarme una enseñanza. No me está dando un mandamiento a mí. Ni me está diciendo, ve tú y haz esto. Me está diciendo, esta es la manera en la que Dios se relaciona con su pueblo. Y la manera en la que se relaciona es esta. Y me está contando el origen del pueblo. Me está diciendo, así comenzó Israel. Me está contando la historia para que yo aprenda cómo es Dios, quién es Dios, cómo se relaciona con su pueblo. No me está diciendo, obedece tú también este mandato. Por eso no es una descripción de lo que pasó. No es una prescripción, no es un mandato a que yo haga lo mismo. ¿Entienden la diferencia? ¿Cómo? Totalmente limitado al contexto en el que fue dicho. Una narración con Abraham. ¿Entienden? Apliquen esto a Hechos 16. No lo lean, lo saben de memoria. Serás salvo tú y tu casa. Ah, no, eso sí, aplica a mí. Este versículo aplica a mí que va a ser salvo, Dios me promete que va a ser salvo. ¿Por qué? ¿Por qué ese sí y este no? ¿Por qué? ¿Qué principio hermenéutico estás usando para decir esto no aplica, esto sí? Género literario. Narrativo. El libro de los hechos. Narración. Te está contando algo. ¿Qué sucedió? Género literario narrativo. ¿Sí? Ejemplo. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer Jueces. Vamos a tratar de pensar en todas estas cosas, ¿sí? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en las manos de Madián por 7 años. ¿Y por qué me dirá esto? Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Me está contando una historia. Esto es una narración, ¿sí? Y me está contando una historia. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Me está contando, a ver qué hicieron esto. Hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. A ver qué hizo Dios, cómo se relaciona con su pueblo Dios. Y entonces Dios los entregó a las manos de sus enemigos por 7 años. Mirá, me está contando, a ver cómo fue esta relación entre Dios y su pueblo y con las naciones enemigas. Mirá cómo las usa a las naciones enemigas. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los hijos de Israel se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en lugares fortificados. Miren la historia, me está contando. Imagínense, la idea de esto es que ustedes puedan hacerse una imagen visual de lo que está pasando. Están viviendo en cuevas. Están viviendo en una caverna. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y subían contra ellos y acampaban y destruían el producto de la tierra, todo. Y no dejaban sustento alguno de Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, nada, mataban todo, se llevaban todo, lo destrozaban. Imagínate estar en el campo y que de repente venga un grupo gigante de gente
enorme que venga y te mate a ti. Tenés que salir corriendo. ¿Y qué haces? Te vas a un lugar donde te puedas esconder. Esto es lo que está pasando ahora. Una historia. Porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Como langostas. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables y entraban en la tierra para devastarla. ¿Ves? Me estás contando una historia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Israel fue empobrecido en gran manera por causa de Madián. Y miren lo que va a pasar ahora. Los hijos de Israel claman al Señor. Versículo 7. Después de que los hijos de Israel claman al Señor, mire lo que hace el Señor. Versículo 8. El Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo fui quien te hice subir. ¿Te acordás lo que hice antes? ¿Te acordás lo que hice en Egipto? Esto es lo que le dice. ¿Te acordás lo que hice? Yo te saqué de la casa de servidumbre. Versículo 9. Yo te liberé de los egipcios. Yo te liberé la mano de todos los opresores. Yo los desalojé delante de vosotros. Yo les di su tierra. Yo os dije, yo soy Yahvé, el Dios del pacto. No temeréis a los dioses amorreos en cuyas tierras habitáis. Pero ustedes no habéis hecho esto. Os habéis olvidado de quién soy yo. No habéis obedecido. ¿Sí? Y vino un ángel delante del Señor. Vale, podemos leer esto. Pero yo les hago una pregunta. Me está contando una historia. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que está queriendo comunicar esta historia? De lo que hemos leído hasta ahora. ¿Qué me está queriendo comunicar? Consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel. En parte, ¿sí? ¿Qué me dice sobre... Bien, algo sobre el pueblo. ¿Qué más? Habla de la respuesta de Dios también cuando el pueblo se Ujú. humilla o reconoce su pecado. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Excelente. Tienen que unirlo todo en una gran frase. Le faltan igual algunos conceptos claves del pasaje. En principal medida está presentando el marco, el contexto de lo que está sucediendo, sobre todo para introducirnos a lo que viene a continuación. Muy bien. ¿Qué es qué? Que Dios responde. En el libro, sí. ¿Qué dice sobre Dios, además de que Dios responde? Que es fiel. Muy bien, que es fiel. ¿Y qué más? El concepto más importante del pasaje respecto a Dios, ¿cuál es? Respecto a su carácter. Una que es fiel, sin lugar a dudas. Otra que responde en las oraciones. Excelente. Juzga, muy bien. ¿Qué más? Hay algo ahí que están perdiendo que es clave de la enseñanza del pasaje, de la historia. Envía un libertador, bien, pero ¿qué dice eso respecto al carácter de Dios? De lo que Él está comunicando respecto a... ¿Qué quería que ellos entendieran respecto a Dios? No, respecto al carácter de Dios. Exactamente. Yo hice esto, yo te saqué, yo los entregué, yo levanté a Madián, yo hice esto, yo hice yo. Esto no es casualidad. Esto que está pasando acá no es casualidad. Yo hice, yo te saqué. Miren, el versículo 1 arranca así. Y el Señor los entregó, en las manos de Madián por 7 años. A ver, el texto podría haber dicho, podría haber sido escrito de esta forma. Y los hijos de Israel estuvieron siendo perseguidos por 7 años por la gente de Madián. No dice eso. El texto cuenta la historia enfatizando la idea de que es Dios el que hace que suceda esto. ¿Ustedes se dan cuenta que en la forma en la que se frasea la historia se está realzando la figura de Dios? ¿Se podría haber fraseado de otra forma o no? Todo el libro de Jueces habla sobre esto, todo el libro. Si yo les leo cualquier parte del libro de Jueces, van a ver que habla sobre esto constantemente. Sobre la soberanía de Dios, sobre el poder de Dios. ¿Por qué? Porque está en un contexto donde hay 700 millones de dioses y dice, este es el Dios de la lluvia. ¡Ay, no llueve! ¿Qué hago? Sacrifico al Dios de la lluvia, entonces va a llover. No. El verdaderamente soberano es este. Y la tentación del pueblo en ese contexto era esta. Me cuenta una historia para que el pueblo aprenda ¿qué? Aprenda quién es Dios, que Él es el que tiene poder, que Él responde, que Él interviene, que Él juzga, porque Él es quien es.
¿Lo ven? Me cuenta una historia para dejarme una enseñanza. ¿Sí? Entonces, las narraciones describen lo que sucedió. Y yo lo que tengo que hacer es mirar esa narración y decir cuál es el principio teológico que enseña este texto, que aplica a toda cultura, a toda sociedad, en todo momento, en todo tiempo. ¿Sí? Las narraciones se encuentran, yo les puse ahí, principalmente en los libros históricos del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico más o menos, Números, Deuteronomio, Reyes, Crónicas, Samuel, todo historia. ¿Sí? Los primeros 17 libros del Antiguo son historia. Los 5 evangelios y los 8 de los apóstoles. No se limita a eso, pero es en general. ¿Sí? Vale. Voy a hacer esto súper rápido porque no vamos a tener tiempo, si no. Parábolas. Las parábolas son pequeñas historias que enseñan una moraleja o verdad espiritual. Y las parábolas tienen un doble propósito. Si tuviese tiempo les leería el pasaje, pero prefiero pasarlo. Mateo 13:10 explica esto. Pero esencialmente tienen un doble propósito. Por un lado, iluminar y por el otro lado, condenar. ¿Sí? Iluminar en el sentido de que revelan verdades a las personas que estaban verdaderamente interesados, es decir, los verdaderos seguidores de Jesús, y por el otro lado condenan, es decir, esconden verdades de las personas que realmente no estaban interesados, es decir, pseudo seguidores. ¿Sí? ¿Por qué Jesús? Eso lo explica Mateo 13, no tengo tiempo para mirarlo, ¿sí? Tómenlo por fe. Mateo 13:10 y los versículos que siguen. Entonces, Jesús le preguntan por qué enseñan parábolas y él responde de esta forma, diciendo, porque a ustedes se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios y acto seguido le explica la parábola del sembrador. ¿Sí? Si piensen en parábolas, piensen en Mateo 13, porque ahí es pura parábola Mateo 13. Entonces, los que no tenían hambre por Cristo escuchaban la historia y no la entendían y se iban a casa tranquilitos. Los que sí tenían hambre venían y preguntaban, ¿qué quisiste decir? ¿Qué es esto? Por eso Jesús utilizaba las parábolas. Utilizaba las parábolas para enseñar un principio, o una verdad, o una moraleja. Ahora, es importante entender esto. Las parábolas enseñan una sola verdad central. Ejemplo clásico, Pedro y el lobo. La historia de Pedro y el lobo. Pedro está en la montaña y está aburrido y dice, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo. La gente lo viene a ayudar, jaja, se ríe. Pedro, no mientas, porque si no algún día, bla, bla, bla. Una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Sí? Finalmente, la 4ª vez, viene el lobo en serio, se le come a Pedro, las ovejas, a las ovejas se come no sé qué. Moraleja, ¿cuál es? ¿Cuál es la moraleja de la historia de Pedro y el lobo? Ay. ¿Conocen la historia? Sí. Vale. ¿Cuál es la moraleja de Pedro y el lobo? La importancia de la ética laboral. ¿No? No bromearás, no harás chistes. No harás chistes. Esa es la enseñanza central de Pedro y el lobo. ¿Sí o no? Pero ¿por qué entienden eso en una parábola y en un cuento contemporáneo y no aplican lo mismo a la Biblia? Una verdad central. ¿Cuál es la verdad central? La verdad central de Pedro y el lobo, por favor. Exactamente. No mientas. ¿Sí? Esa es la verdad central. No estoy diciendo que no enseñe otras cosas, pero no es la intención del autor enseñar otras cosas con esa parábola. Que enseñe otras cosas, y sí, por ahí te dice otras cosas, pero no es la intención del autor enfocarse en los detalles de la parábola. Suman, ¿sí? ¿Dónde está esto? Contienen detalles que normalmente contribuyen a la verdad central y normalmente, casi siempre, no digo siempre, pero normalmente, no enseñan conceptos paralelos. Por ejemplo, Mateo 13, una de las parábolas más conocidas y más cortas, la más corta en realidad de toda la Biblia,
13:44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Cuál es la enseñanza de la parábola? Díganme ustedes, ¿cuál es la enseñanza de la parábola? Rápido, 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 que no tenemos tiempo. El valor que le damos a las cosas, y el tesoro para él era lo más grande y supedita todo lo demás. Vale, pero ¿quién es el tesoro aquí? La pregunta del millón. El reino de los cielos, Bueno, Cristo, el reino de los cielos, etcétera, ¿sí? Bueno, vale. Vamos a asumir que esa es la enseñanza central. Después podemos debatir sobre el detalle. Pero yo les hago una pregunta. ¿No les parece un poco antiético esto? ¿No les parece inmoral? Perdón, a mí me parece extremadamente inmoral de la parábola. Miren lo que dice la parábola. Léanla bien. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Un hombre va caminando por el campo, se encuentra un tesoro que es propiedad de otra persona y se hace el tonto. En Argentina diríamos se hace el gil. Se hace el tonto y dice, ¡ah, un tesoro! No lo puede sacar. No lo puede sacar. Entonces lo esconde. ¿Qué querrá decir esto con lo que les... Vamos a interpretar qué quiere decir este verbo esconder. No, estás contando una historia con el objetivo de que tú entiendas. Eso es moral. Me acuerdo una vez voy a tergiversar un poco la situación, pero se me cayó el móvil y se me rompió. Y un cristiano me dijo que haga esto. Ah, en serio, ¿eh? Un cristiano me dijo, anda a Vodafone, en ese momento tenía Vodafone, anda a Vodafone y deciles, ¿cómo fue que me dijo? Deciles que se rompió, pero no le digas que se te cayó. Y te lo cambian. ¿Es ilegal hacer eso? No, no es ilegal. Es inmoral. No estoy rompiendo ninguna ley. Es inmoral, es antiético lo que estoy diciendo. No corresponde que yo haga eso. Porque en cierta forma estoy engañando, éticamente yo estoy engañando a la compañía. No es que la compañía me lo dio fallado, es que a mí se me cayó y dejó de funcionar. Por supuesto fui y le dije la verdad, ¿no? ¿Y esto no es lo mismo? ¿No es antiético que yo vaya y le diga a una persona, te compro tu campo? No, ¿por qué querés comprar mi campo? ¿Pero por qué esto no es antiético? Por este punto que yo les puse aquí. Enseña una verdad central. No es el detalle de las cosas, de cómo fue dicho. La verdad central es otra. No te distraigas con esa tontería. No es la intención del autor hablar sobre eso. ¿Me entienden por qué enfatizo ese concepto? ¿Sí? El último de todos, y ya nos vamos. Un minuto. No tenemos tiempo, no tenemos un minuto. Hasta aquí llegamos. Au revoir. Nos vemos el domingo que viene.